Bueno, buenas noches a todos. Vamos a comenzar con la actividad que tenemos para hoy. Nosotros ya hace varias semanas, antes de comenzar, les voy a pedir a los hermanos que todavía no han podido silenciar los micrófonos, si pueden silenciarlo. Veo que hay alguno activado, capaz que Jesús, y no sé si alguno más por ahí. Así no se genera ningún problema de nada. Gracias. Bien. Hace varias semanas comenzamos con este ciclo de psicología del libro, psicología revolucionaria, en donde, bueno, buscamos un poco hacer llegar y dar a conocer un poco más a todos los que se interesaron por este libro y su temática, hacer llegar un poco más, un poco en profundidad, lo que este libro contiene. Y hemos visto que es un libro altamente interesante, con muchas herramientas, y por eso consideramos, bueno, hacer en el día de hoy un recorrido de lo que han sido estos primeros 15 capítulos, y también el próximo viernes lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un recorrido similar a este, por los restantes capítulos, para poder concluir lo que ha sido la lectura y el estudio por distintos hermanos de la psicología revolucionaria del maestro Samael. Vamos a comenzar haciendo una pequeña introducción, que la vimos en su momento, pero bueno, hay personas que tal vez no pudieron asistir o no recuerdan esas primeras clases de ya hace varias semanas atrás. Este es un mensaje de Navidad del año 75. Y este libro es un código completo que nos deja el maestro Samael para trabajar sobre nuestros defectos psicológicos, nuestros vicios, manías, malas costumbres. Es un libro que también tiene técnicas y claves que nos van a ayudar a detener, identificar y eliminar estos defectos. ¿Cuál sería la finalidad? Bueno, que cada vez que yo logro eliminar un defecto psicológico, en su lugar lo que se expresa es el alma. Entonces vamos a comenzar con lo que han sido estos distintos capítulos. El capítulo 1, el nivel del ser. Sobre el capítulo 1 rescatamos que es un capítulo que nos muestra la necesidad de cambiar nuestra vida actual. Nos habla de que estamos manejados por estos agregados psicológicos, que son la pereza, el orgullo, la codicia, la ira, la lujuria, la gula, el deseo, en sus grandes aspectos o sus cabezas de legión, y una necesidad inevitable de romper con esta estructura y comenzar a dominar la mente. Este capítulo nos habla de que examinar el nivel moral del ser tiene que ser una actividad necesaria y de todos, porque cada vez que nosotros trabajamos sobre estos aspectos y empezamos a generar cambios en nuestro interior, se ven reflejados en nuestro exterior, y como decimos, cada cambio interno nos da la posibilidad de un cambio externo. Voy a hacer una pequeña pausa para comentarle a Hugo que hay algunas personas que están esperando para ingresar, que me llegaron unos mensajes. Bien, seguimos. En este primer capítulo y a una primera definición, se podría decir, ¿cuál sería el nivel del ser? Bueno, nuestra condición actual. Mi condición actual es mi nivel del ser. Esto es un libro que bien tiene una gran profundidad, pero también necesitamos comenzar a verlo y a entenderlo desde aspectos básicos, aspectos que todos podamos comprender, que sean fáciles para nosotros irlos procesando, y con el transcurso del tiempo y del estudio, sobre los mismos temas vamos profundizando. El capítulo 2
que se titula La escalera maravillosa, toca el aspecto del nivel del ser y dice que el nivel de nuestro ser es el escalón en la escala de nuestra vida. Entonces, dependiendo de donde yo me encuentre, necesito ascender por esta escalera de mi vida para ir progresando en aspectos internos. Y si yo decido dejar de lado todo este tipo de estudios y dedicarme a un aspecto o a una vida simplemente terrenal, dice el maestro que sería permanecer dentro del mismo escalón y nos llevaría a lo que sería un aburrimiento, un desgano, tristeza o pesadumbre. Entonces en este segundo capítulo nos da un poquito más de esa necesidad de cambio que tenemos. Luego continúa con un capítulo de la rebeldía psicológica. Y en este capítulo lo que nos empieza a marcar el libro es que el punto de partida para el cambio en nuestra vida se encuentra dentro de nosotros. El cambio vertical o perpendicular es de los rebeldes, dice el maestro Samuel. El trabajo sobre sí mismos para un cambio vertical es una necesidad inaplazable. Y también nos dice que los humanoides caminan por una horizontal de la vida que simplemente los lleva desde el momento de su nacimiento hasta su muerte, sin búsqueda y sin aspectos de superación interna. Luego el capítulo 4, en su momento cuando lo vimos nos habló de la esencia. Nos habló de que cómo se comienzan a producir los cambios necesarios tanto para despertar y cómo se van produciendo los cambios para estos agregados psicológicos. Dice que la belleza del niño es por el no desarrollo de los defectos, la no manifestación de los mismos, que como nosotros hemos leído en los diversos libros del maestro, es con el paso de los primeros 7 años en donde estos defectos psicológicos comienzan a ingresar en el vehículo de la falsa personalidad, y luego de los 7 años se fortalecen y crean así los defectos psicológicos que hasta el día de hoy cargamos, sumados a todos los que nosotros en el transcurso de nuestra vida vamos también generando. En este capítulo vuelve a decirnos que si nosotros logramos eliminar los aspectos negativos, en nosotros lo que se manifiesta es el alma. Y la belleza del alma manifestándose en nosotros se refleja en nuestro cuerpo físico. El capítulo 5 habla de acusarse a uno mismo, de manejar el gimnasio psicológico, que es nuestro diario vivir. Nos da un método para aniquilar esa fealdad interna, para trabajar con esos defectos. Y nos dice que cambiar y saber cómo hacerlo es el único camino. Como también que echarle la culpa a otras personas por nuestros propios sufrimientos es un error, ya que nosotros somos responsables de nuestra propia vida y de lo que pasa con ella. Capítulo 6 nos vuelve a mencionar lo complejo que es el diario vivir, lo difícil que se hace para las personas poder comprender los distintos procesos que la vida nos pone como prueba. También nos vuelve a mencionar una necesidad de identificar y de comenzar a trabajar con nuestros estados internos, ya que estos van a ser luego los que van a mostrarnos los eventos externos. Si yo deseo una felicidad externa, debo conseguirla primero en mi interior. Entonces, cuando un evento negativo se me presenta, debo analizar qué evento o qué estado en mi interior negativo
no estoy trabajando o se está manifestando. Eso es lo que este capítulo nos cuenta. En el capítulo 7 sigue con el estado interior y nos vuelve a incentivar, nos vuelve a motivar para que podamos modificar esos estados equivocados y así poder originar cambios en nuestra vida totalmente positivos. Nuestro mundo interior es modificable, dice el maestro Samael, y es el aliciente que nos da para nosotros saber que nuestro trabajo se puede realizar. En este capítulo también nos dice que busquemos transformar el interior para alcanzar los logros exteriores. Algo que el maestro nos los ha estado repitiendo en estos primeros 7 capítulos. La necesidad de transformar nuestro mundo interior. Dejar de mirar hacia afuera y mirar hacia adentro. Trabajar con nosotros. En el capítulo 8, los estados equivocados, nos dice que nadie podría negar que en nuestro interior cargamos con muchos errores y que existen, además, estados equivocados. Comprender el dolor ayuda a continuar. Y nadie podría negar que en nuestro interior cargamos con muchos errores y que existen estados equivocados. Cuando llegamos a este capítulo, nos está dando las pautas de la necesidad de nuestra autoobservación, de trabajar con la clave del sol, con la autoobservación, observador observado, técnicas que parecerían para algunos básicas, pero son las herramientas que tenemos para identificar los estados incorrectos y a los diferentes agregados psicológicos que se van manifestando. Capítulo 9, los sucesos personales, nos enseña a poner orden en nuestra casa, en nuestro interior. Nuevamente, el maestro nos dice la importante necesidad de un cambio interno. La vida interior es lo primero, dice el maestro. Y lo exterior simplemente es un reflejo. Debemos ver ese exterior y la vida como si fuera una película. Y acá vemos que muchas veces cuando uno busca trabajar sobre aspectos, sobre eventos, sobre nosotros, lo hace de la forma equivocada. Busca modificar aspectos externos, pensando que así en su interior las cosas mejoran. Y nuevamente el maestro nos dice que la vida interior es lo primero. Lo demás viene por añadidura. En el capítulo 10 ya nos habla, ya lo ha venido haciendo, pero bueno, vuelve a hablar sobre los diferentes yoes. Nosotros dijimos que tenemos una cantidad de defectos psicológicos, vicios, manías, que están en el transcurso de nuestra vida y a cada momento se manifiesta. A cada momento se manifiesta o risa, o llanto, celo, como dice ahí, rabia, o un susto, aspectos de ira, de lujuria, de gula. Entonces el maestro lo que nos dice es que cuando eso sucede, lo que nos está mostrando es que nosotros somos una multiplicidad de aspectos. Y esos aspectos son en un 97% negativos. Entonces, como también habíamos visto, solo un 3% de nosotros es conciencia libre, esencia. Y el 97% son muchos yoes. Muchos yoes que provocan en nosotros muchos cambios. En un momento quiero comer, pero al otro quiero ver una película, y al otro estoy pensando en otra persona, y al otro estoy queriendo hacer otra cosa, y después son muchas situaciones que buscan tomar el control como si nosotros fuéramos un barco con muchos capitanes. Y eso provoca la desarmonía. La desarmonía de la persona que se ve reflejada en su mundo exterior, y es a lo que nosotros debemos apuntar para ir provocando ese cambio. En el capítulo 11, el maestro titula El querido ego, nos vuelve a hacer hincapié en este tema,
nos habla de esas herramientas como la autoobservación, de estar mirando a cada momento cómo respondemos, cómo nos desenvolvemos en algunas situaciones. Nos dice la necesidad de descubrir los diversos egos en los diversos momentos. Si nosotros prestamos atención y supongamos que una persona puede tener su vida de familia en su casa, puede tener horas del día que pasa en su trabajo, horas del día que pasa con amigos, pero esa persona que en un mismo día realiza distintas actividades, tiene un vocabulario tal vez para su casa, un vocabulario para su trabajo y en algunos casos un vocabulario más desestructurado con grupos de amigos. Ahí tenemos una manera de ver cómo somos una multiplicidad de personas. Una manera de actuar en el hogar, una manera de actuar en el trabajo, una manera de actuar con los amigos, una manera de decir o pensar determinadas cosas en su casa, otra. Entonces, la autoobservación, que es lo que hace el darnos cuenta que estamos cometiendo esos errores y estamos siendo manejados por agregados psicológicos, es lo que nos lleva a nosotros a querer ser o a empezar o a tratar de ser la misma persona en todos los momentos, en todos los lugares, no importa con quién estemos. Y eso es por medio de la autoobservación, de observarnos, de trabajar con nosotros. Eso es un poco de lo que este capítulo nos habla. Cuando tenemos todo eso identificado, cuando tenemos todas esas situaciones, al menos a la vista, o las más grandes, porque también pasa que lo primero que identificamos son eventos y sucesos muy marcados, y nos cuesta identificar momentos de nuestra vida que son pequeños. Un pensamiento de ira a veces es más difícil de identificar que una actitud de violencia que uno la puede expresar con el cuerpo o en palabras. Todos esos aspectos son necesarios trabajar. En principio lo que sucede es que uno trabaja sobre los más grandes, sobre los agregados más grandes. Y acá el maestro vuelve a hacer hincapié en la herramienta de la observación. El maestro dice, no es posible ningún cambio sin una observación directa. No somos uno, sino muchos. Eso es algo que tenemos que convencernos de que es así. Conocer es de la mente, comprender es del corazón. Entonces, también nos dice que es necesaria la comprensión, no solo para los agregados psicológicos, sino para toda nuestra vida. Comprender por qué suceden las cosas, comprender las actitudes de los otros, nos ayudan a nosotros tener actitudes mejores, o de colaboración, o de ayuda, o altruismo. Comprender es la herramienta. En este capítulo, el capítulo 12, el maestro nos deja la herramienta de la observación y la herramienta de la comprensión. Nos dice que son dos aspectos que debemos trabajar, que debemos desarrollar, y no podemos olvidarnos de los agregados psicológicos. Esto es lo que nos comienza a llevar a nosotros al cambio radical, al cambio que necesitamos provocar en nuestra vida para que todos los estudios, para que todos estos estudios que buscan el despertar de nuestra conciencia trasciendan más de lo que es las lecturas o lo teórico, y sean aspectos que despierten en nosotros facultades, tal vez dormidas, tal vez ocultas, tal vez tapadas por los agregados. En el capítulo 13, observador y observado, por si teníamos dudas, el maestro toma un capítulo para darnos la práctica. Observador y observado, autoobservación, descubrimiento del ego. Estoy en el transcurso del día y necesito observar cómo hablo, cómo pienso,
cómo me muevo. Necesito observar en las personas y en los lugares donde estoy cómo es mi forma de actuar. Necesito esa autoobservación. Necesito hacer una retrospección en algún momento del día, tal vez en la noche cuando me acuesto, recordando los eventos que me quedaron marcados del día, separándome de la situación y viéndome actuar y viendo sobre el evento que se estaba dando. Ser un observador observado, ¿sí? Una práctica que es simple, pero nos empieza a generar esa apertura de poder ver cómo nosotros reaccionamos y somos. Tal vez en el día uno puede tener reacciones, puede manejarse de determinada manera y no logra darse cuenta, no logra autoobservarse. Pero en la noche, si uno tomara un tiempo antes de descansar para hacer una retrospección, debería al menos al principio de esta práctica, una práctica que también con el tiempo se puede ir profundizando, pero al principio debería buscar esos eventos del día yendo hacia atrás que han dejado alguna emoción o alguna impresión un poco más fuerte y observar qué pasó en ese momento. Y así comenzar a identificar, ver si esa situación despertó un agregado de gula, un agregado de codicia, un agregado de lujuria, un agregado de ira. Así empiezo a descubrir no solo que soy una multiplicidad, sino también empiezo a descubrir mis propios defectos. Capítulo 14, pensamientos negativos. Aquí el maestro habla de pensamientos negativos, la inteligencia del ego, el centro intelectivo y los conceptos egoicos. Cuando llegamos a este capítulo ya hay, además de todo lo que nos ha ido mostrando el libro y todas las herramientas que el maestro nos ha ido dando, agrega también que la mente es una herramienta o una energía que actualmente está mal manejada. Es una energía que está siendo manejada por el ego y tiene que ser manejada por el ser, por mi esencia. Entonces sucede de que cada pensamiento que yo tengo es un pensamiento que trae una carga muchas veces, o el 97% de las veces, egoica. Si yo logro cambiar la energía que mueve mi mente, y en vez de que sea una energía egoica, la energía que mueva mi mente sea la energía de mi esencia, de mi ser, los pensamientos también cambian. Entonces sucede de que cuando nosotros nos llenamos de pensamientos negativos, vibramos en una energía negativa y el mundo que nos rodea es negativo. Entonces volvemos a los primeros capítulos, donde decía, si quieres cambiar tu mundo, el mundo exterior, comienza por cambiar tu mundo interno. El mundo exterior es negativo, bueno, voy a cambiar mi mundo interno, lo voy a volver positivo, para que luego, como un espejo, el mundo exterior cambie. Nuevamente nos habla de eso, y es un capítulo muy interesante sobre este tema. En el capítulo 15, el maestro vuelve a hacer hincapié en los agregados psicológicos y vuelve, por si es que todavía no nos ha quedado claro, vuelve a decirnos que uno no tiene ni voluntad propia ni tiene individualidad. El capítulo se llama la individualidad, el capítulo 15. ¿Por qué? Porque en nuestro interior tenemos 7 agregados psicológicos que a su vez se ramifican en infinitos pequeños defectos. La ira se puede ver manifestada en el enojo con un vecino, el enojo con la pareja, el enojo porque perdió un cuadro de fútbol. Es muy amplio el espectro de la manifestación de estos agregados. Entonces, es mucho lo que hay para trabajar. ¿Qué pasa sobre esto? Dice luchar contra estos
aspectos es el cambio radical necesario. Pero también acá surge que a veces el estudiante comete el error, o todos cometemos el error, de decir, bueno, hoy trabajo con la ira, la manifestación de ira, que es el enojo con mi vecino. Y mañana digo, bueno, mañana no, mañana ya lo trabajé ayer, mañana voy a trabajar con otro agregado. Y pasado voy a trabajar con otro. Entonces, en realidad no estoy trabajando con ninguno. Una de las cosas que hasta acá el libro también nos deja claro es que yo necesito identificar un agregado psicológico y trabajar con él al punto de que deje de manifestarse. Cuando nosotros hablamos de la muerte de un agregado psicológico, es un proceso que se da dentro de estos estudios que es mucho más amplio. Hoy lo que yo puedo hacer para quien recién empieza o recién se está acercando al conocimiento de la gnosis, para quien recién está teniendo contacto con este libro y con estos aspectos, tengo que sacarle alimento a los agregados. Tengo que sacarle alimento a la ira, a la lujuria, a la gula, a la codicia. Quitar los momentos del día en donde estos se manifiestan. Comienzo por eso, y elijo trabajar tal vez con la ira y en su aspecto del problema con mi vecino, por ejemplo, el ejemplo que estábamos dando ahora. Entonces voy a trabajar con ese aspecto hasta que esa situación trascienda, hasta que yo pueda tener ese defecto encarcelado, encapsulado, débil por no tener alimento, mostrándole que yo puedo interactuar con esa persona en la cual existía una supuesta ira, mostrándole que yo tengo la capacidad de comprensión, la capacidad de dar otras oportunidades. Y cuando tengo ese defecto tan débil, al día de hoy, para quienes recién están comenzando, tal vez ahí podría cambiar a otro defecto psicológico. Para aquellos que hace más tiempo se encuentran dentro de estos estudios, pueden seguir trabajando con su madre interna, para buscar que ella sea quien elimine finalmente a esos agregados. Pero hasta este punto, el maestro nos ha dejado más que claro en este libro la necesidad de trabajar en nuestro interior, la necesidad de eliminar, identificar a los distintos agregados, de autoobservarnos y de no preocuparnos por el exterior, por el mundo exterior, porque el mundo exterior es un reflejo de mi mundo interno. ¿Qué va a pasar el próximo viernes? El próximo viernes vamos a cerrar este libro. Vamos a ir del capítulo 16 ahí dice 32, creo que es 30-32, los capítulos de este libro. Ahí puse una frase del maestro Gargacucci, y por eso aparece también en esta imagen. Dice, los restantes capítulos son interesantísimos para todas aquellas personas que quieran salir del montón, para los que aspiran a hacer algo en la vida, para las águilas altaneras, para los revolucionarios de la conciencia y de espíritu indomable, para aquellos que renuncian al espinazo de goma, que doblegan su cerviz ante la fusta de cualquier tirano. Palabras del venerable maestro Gargacucci en su introducción que él hace también sobre este libro. Eso es lo que vamos a ver el próximo viernes. Bueno, hay muchas personas que tal vez han llegado por primera vez a este espacio. Hay otras que ya tienen varias asistencias. De todas maneras, tenemos una sede en Ecuador. Ahí están los datos para aquellas personas que quieran contactar. En el caso de Uruguay, estos son mis datos para aquellas personas que quieran contactarlos. Después tenemos Argentina también, en Colombia, en Bolivia. Y bueno, y también Perú, Ecuador. Y además, toda aquella persona que llegó hasta este espacio fue porque vio en algún lado el link o alguien se lo compartió. Entonces, si quiere profundizar en estos temas, puede contactar a esa persona o en el lugar que vio el link dejar un mensaje, que seguramente alguno de los hermanos que han estado haciendo promoción
van a responder. Un poco lo que hicimos hoy fue hacer un recorrido de estos primeros 15 capítulos, así que ahora lo que vamos a hacer es lo que siempre hacemos al finalizar, y es dejar un espacio por si alguien quiere hacer alguna consulta o alguna pregunta, siempre que sea acorde al tema,